Bendiciones a todos, queridos hermanos, amigos. Bienvenidos a esta reflexión de este día. En esta ocasión quiero platicarles sobre Mateo 24, un texto ampliamente conocido y utilizado por todos, y máxime en estos días que estamos viviendo difíciles para la vida del mundo, pues Mateo 24 se ha vuelto moderno, digamos, y de uso común. Yo quiero darle un enfoque nada más a una cita que aparece acá. La escritura nos empieza hablando cuando Yeshua sale del templo y le muestra no solo el templo, sino los edificios del templo, se lo muestra a sus discípulos y, eh, y les habla de que tanto ese templo como los edificios del templo, de ellos no iba a quedar piedra sobre piedra, puesto que todo iba a ser derribado. Es interesante ver que dice la escritura en Mateo 24, verso 1, que él saliendo del templo, o sea, eso no quiere decir que él estuviera dentro del templo, porque allí no podían entrar nada más que los levitas, los sacerdotes y levitas. Entonces, hago esta aclaración porque muchos creerán, bajo la cultura occidental, que las personas en los templos, por ejemplo, los católicos entran a sus templos, a las iglesias, los evangélicos entran a sus templos, a sus iglesias también, pero en este caso no, él, si mucho, tuvo que haber estado parado en los atrios del templo, pero sin entrar al mismo, porque insisto, entrar a los atrios interiores del templo, no digamos al lugar santo como al lugar santísimo, era, era una exclusividad dada a los sacerdotes y a los levitas. Bueno, lo que me interesa de acá es que ya en el verso 3 nos dice que él estaba sentado en el templo, perdón, sentado en el monte de los olivos, es decir, al principio él estaba en el monte del templo, pero después sale, camina, atraviesa el torrente de Cedrón y sube al monte de los olivos, es decir, enfrente de Jerusalén, y se sienta y entonces se da un diálogo que todos ustedes conocen ese diálogo, no me voy a detener ahí, pero lo que quiero ponerle atención para esta reflexión de esta ocasión es que les dice en algún momento Yeshua a sus talmidim, a sus discípulos, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, digamos, pandemias modernamente, ¿verdad? Fíjese que habla plural, no es singular. Acabamos de pasar una pandemia moderna, pero para el fin de los tiempos están entonces profetizado por la misma boca de nuestro don Yeshua que habrían de haber pandemias. Entonces dice pestes y hambres, claro, consecuencia de lo mismo, y reino contra reino, perdón, voy a retomar, es que se me movió aquí la cita. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pandemias, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí quería llegar. Este es el verso que me interesa para esta reflexión. Dice, y todo esto será principio de dolores. Modernamente, y lo digo así porque esta doctrina que le voy a platicar ahorita no tiene más que unos 200 y pico de años, los 1830, se, se instituyó, digamos por decirlo de esa manera, una doctrina
jesuita, eh, fundamentada por dos jesuitas, sacerdotes jesuitas, y estamos hablando de la doctrina del rapto, ¿verdad? Entonces, hagamos la diferencia y hagamos la diferenciación más bien entre una cosa y la otra, porque fácilmente se confunden, pero en la escritura en segunda de Tesalonicenses y capítulo 4 nos habla de un arrebatamiento. Dice que cuando venga el fin de todo, el fin de este siglo y el retorno de nuestro Adón Yeshua, Hamashiach, de los cielos, de los Shamaim, entonces Él en su descenso, mientras Él venga descendiendo de los cielos hacia la tierra, los muertos en Mashiach resucitarán primero y luego los que estemos vivos, dice Shaul, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los muertos en Mashiach, para el encuentro de nuestro Adón, de nuestro Señor, en los aires. Y cuando uno va a ver la cita aires en el griego, está hablando de aires atmosféricos. La diferencia entre la doctrina del rapto y el arrebatamiento, entonces, es que el rapto habla de que toda una iglesia, algunos dicen toda la iglesia, otros dicen una parte de la iglesia, los santificados de la iglesia, pero en iglesia cristiana me refiero, eh, que serán arrebatados, pero no a los aires atmosféricos, como dice literalmente la escritura, sino que van a ser arrebatados al cielo, o sea, es decir, al trono del Padre. Y eso es totalmente una aberración doctrinal. Eso no existe en la escritura. Tenemos que tener claro, hermanos, que la doctrina del rapto es una doctrina muy moderna. Antes de hace 2 siglos y medio, ninguno hablaba de la doctrina del rapto. Los llamados padres de la iglesia nunca lo hablaron. Ya personas modernas, y al decirle moderna le estoy hablando de hace unos 500 años, Calvino, Lutero, nunca hablaron del rapto. Ellos siempre en sus escritos hablaban del arrebatamiento, que como insisto, es, es una subida de los muertos en Mashiach y de los transformados en un abrir y cerrar de ojos, conforme lo dice Primera de Corintios 15, 50 y 51, al encuentro de nuestro Señor, de nuestro Adón, en los aires atmosféricos. Ahí se va a dar un evento que no es parte de la plática de hoy, porque me alargaría mucho, pero a lo que voy es que dice nuestro Adón Yeshua, y todo esto será principio de dolores. Ahora, aquí está hablando entonces de un embarazo que va a confluir en un parto. Y nosotros entendemos, todos los seres humanos entendemos, no se necesita ser médico, entendemos que cuando empiezan los dolores de parto, estos ya no van a terminar hasta que llegue el nacimiento del nuevo bebé. O sea, cuando se dé a luz, como se dice popularmente. Es decir, los dolores de parto empiezan lentos y van progresivamente incrementándose, pero no tienen un periodo de pausa, sino que al contrario, conforme van incrementando, van siendo más seguidos, más frecuentes, hasta que se dilata el cuello del cérvix, el cuello de la matriz, y entonces ya el bebé coloca su cabeza. Estamos hablando de un embarazo normal, de un nacimiento normal, y se da todo el proceso del parto. Bueno, el asunto acá es que la doctrina cristiana, y digo cristiana, me refiero a la evangélica, porque los católicos no caminan mucho por esa doctrina. La doctrina del rapto, eh, dicen ellos que empezaron los dolores de parto, como dice acá, pero en determinado momento
como que esos dolores de parto se paran, se suspenden y se da lugar el rapto de la iglesia. Después de que se dé el rapto de la iglesia, según la doctrina dispensacionalista de la iglesia cristiana, después de que se da el rapto, entonces empiezan los últimos 7 años, tanto de tribulación como de gran tribulación. Entonces muchos de ellos, y si no la mayoría de los que creen en la doctrina del rapto, están tranquilamente esperando que el rapto se dé. Y ahora que estamos viviendo ya momentos bien difíciles en el mundo, de todo tipo, terremotos, pandemias, etcétera, lo que nuestro don Yeshua dijo, ellos se excusan diciendo, no, 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 estos solo son dolores de parto, principio de dolores, pero todavía falta que se vaya a la iglesia cristiana evangélica y entonces se desencadenan los últimos 7 años. Entonces, no tiene lógica, perdóneme, voy a usar una expresión muy fuerte, es ridículo pensar de esa manera. Aquí está hablando nuestro don Yeshua de principio de dolores, pero refiriéndose en consecuencia hacia los textos siguientes, hacia la tribulación y la gran tribulación. O sea, todo eso es parte de un trabajo de parto que va a confluir con el nacimiento de un nuevo reino instituido sobre la tierra. Y es el reino de los cielos viniendo a la tierra con la segunda venida de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Entonces, tenemos que tener clara esa diferenciación, hermanos, porque definitivamente muchos vamos a ser engañados, digamos, dice el mismo Adón Yeshua en Mateo 24, dice que muchos escogidos van a ser engañados y eso es un tema para tocar otra vez, pero definitivamente yo he comprobado en mi vida personal, en mi relación con personas de esa creencia, que completamente han sido engañados, no solo por esta doctrina fundamentada por dos hombres jesuitas, sino que además todo lo que conlleve el engaño, que por hoy pues no se lo platico porque nos salimos completamente del tema. Pero lo que quería yo tocar, y ahora termino esta pequeña reflexión, es que los dolores de parto no paran, siguen en progresión hasta en la segunda venida de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, porque en su segunda venida es el equivalente al parto. Es decir, es el equivalente, en este caso espiritualmente, a la venida a la tierra del reino de los cielos, y en donde se da lo que en un texto en hebreo entendemos que se pronuncia Mahanaim, y Mahanaim significa unión de dos campamentos. Es decir, cuando retorne el reino de los cielos a la tierra con nuestro Adón Yeshua Hamashiach, se van a unir dos campamentos, el campamento terrestre con el campamento celeste, el campamento terrestre con el campamento espiritual. Y los dos se unen en Israel, básicamente en Jerusalén, y cuando nuestro Adón Yeshua retorne a la tierra en su segunda venida, entonces Él va a desarrollar el trabajo de construcción del tercer templo, el verdadero tercer templo. Porque estamos, hermanos, y me voy a salir del tema, pero lo voy a ampliar en otro corto. Estamos a las puertas de ver la reconstrucción de lo que para el judaísmo rabínico va a representar su tercer templo. Ese tercer templo que ustedes vean reconstruirse, hermanos, no es el verdadero. Ese es un templo falso, no respaldado por el Padre, no va a tener presencia de Él allí. Para que haya presencia tiene que haber arca de pacto y en ese templo no la va a haber. Lo que van a ver es rituales a la manera
de Moisés, de Moshe, rituales que ya pasaron, porque desde que nuestro Adón Yeshua murió y resucitó, se instituyó un nuevo sacerdocio, el sacerdocio eterno de Melquisedec, en donde él es el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, por eternidad. Ya el sacerdocio aarónico ya feneció, ya terminó y no tiene cabida nunca más en el presente, ni mucho menos en lo futuro que habrá de venir. Bueno, lo dejo acá. Espero que haya sido de bendición para usted esta reflexión y muy pronto estaremos subiendo otra para su edificación. Bendiciones para todos y hasta pronto. Chao.